Hola, buenas noches y bienvenidos a la tercera edición de A la Ciencia. Soy Arturo García y como es costumbre el día de hoy me acompaña Daniel Taxa, Jesús Lira y Quique Neira para el día de hoy. Tenemos un programa muy simpático por el nacimiento de Isaac Newton y también en la segunda parte del programa vamos a hablar sobre la bajada de Reyes, que es hoy día. Y tenemos una invitada especial, Sophie Soyos, directamente de Argentina, para comentar también justamente lo de Newton y también la parte de bajada de Reyes. Como siempre, agradecer primero a Nacional TV Perú por darnos la plataforma para llegar hacia donde están ustedes y también a la Sociedad Secular Humanista del Perú que promociona el programa y que su objetivo es justamente divulgar ciencia con contenido apto para todos. Entonces, dicho esto, quiero saludar a Daniel, a Jesús y a Quique, a ver qué nos tienen preparado el día de hoy, chicos. Hola, buenas noches. No se pierdan el programa de hoy que va a estar sensacional y sobre todo con nuestra invitada estrella, Sophie Soyuz, que vamos a conversar bastantes temas interesantes. Ahí nos vemos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches y espero que estén muy emocionados con este especial de Newton y bajada de Reyes, 2 en 1. Y también por nuestra gran invitada, Sophie Soyuz, que estará en el último bloque del programa contestando algunas preguntas. Y si pueden por ahí escribir lo que puedan o estén interesados por saber, pues no duden en ponerlo en los comentarios. Así que eso. Igual, hoy día también hay un montón de noticias bastante interesantes. Realmente ha sido un día bastante, pero bastante fuerte. Así que vamos también en nuestro bloque de noticias, vamos a estar comentando y bueno, también esperando muy ansioso la entrevista que tenemos con nuestra especial invitada. Así que bueno, ¿qué nos tienen para hoy, chicos? Gracias, Jesús. Sí, como ya ustedes han visto, primero quiero invitarlos a que nos sigan en Instagram, como A la Ciencia, estamos en YouTube, también en Facebook, nos pueden seguir en redes sociales, colgamos contenido, tratamos de colgar contenido todos los días, ya deben haber visto los TikToks de Quique, que es nuestro TikToker oficial, y bueno, vamos a seguir cargando contenido siempre después de cada programa. De repente alguna duda que hayan tenido ustedes y que no haya podido ser resuelta en el tiempo que tenemos, que es limitado, lo vamos a hacer a través de las redes sociales. Entonces, vamos a comenzar con el primer tema, en realidad, el cumpleaños de Isaac Newton, Sir Isaac Newton en realidad, porque es un Sir, es un caballero. Lo importante de él, y quiero comenzar con esto, es que es probablemente la mente más brillante que haya caminado o que tengamos registro en la historia. Hay muchas razones. Es interesante que Isaac Newton haya sido también y haya tenido una parte religiosa, y eso lo va a tratar también Daniel más adelante. De hecho, era practicante, y estuvo mucho tiempo metido en la búsqueda también de que la alquimia funcione, ¿no? Y eso también le trajo algunos problemas, eso también lo vamos a tocar más adelante. Primero quiero comenzar con una breve reseña de Isaac Newton. Isaac Newton nació en el año 1643 en un pueblito a 100 kilómetros más o menos de la Universidad de Cambridge, que se llama Woolsthorpe, el pueblo. Y como ustedes ya saben, tiene un tema de fechas. Para el calendario juliano fue el 25 de diciembre y para el calendario gregoriano fue el 4 de enero. Vamos a tomar el 4 de enero como su fecha de nacimiento. Y murió en 1727. A través de su vida tuvo episodios familiares muy tristes. De hecho, su papá murió antes de que él nazca, su mamá se casó cuando él era muy pequeño con otro hombre y siempre tuvo un resentimiento. Eso es lo que nos indican los biógrafos acerca de él. Fue un niño que siempre se interesó en la tecnología y gracias a este interés y a su buen rendimiento en los números ingresó al Trinity College. Y para los que de repente no entienden, la Universidad de Cambridge en realidad es una serie de college que forman la universidad. Uno de estos es el Trinity College, que es el de Isaac Newton, ¿no? Que es donde ingresó y donde hizo todo digamos, la parte académica. Algo bien, y aquí es cuando las cosas empiezan a hacer, te das cuenta, uno empieza a darse cuenta de la genialidad de este hombre, ¿no? En el año 65 y 66, ya cuando estaban acabando, digamos, él ya estaba acabando su carrera, todo lo que había estudiado en el Trinity College, ocurre en Londres una peste, un rebrote de peste bubónica en realidad, y Londres queda en cuarentena. La Universidad de Cambridge cierra y a él lo envían, o él se va en realidad, a su pueblito natal, a Woolsthorpe, un pueblo pequeño, a 100 kilómetros de Londres,
y empieza a realizar una serie de experimentos, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta que en esta época pues, no había educación a distancia, no había ningún tipo de recurso. El que se iba tenía que trabajar totalmente solo, aislado. Y justo si han visto los memes que hemos colgado, los mejores trabajos de Newton, o digamos los sedimentos de lo que hizo más adelante, se hicieron en esos 2 años que estuvo aislado en su pueblito, ¿no? Si bien el libro más conocido de Newton y probablemente la obra científica más importante de la historia, que es Los Principios Matemáticos y la Filosofía Natural, las bases se hicieron en ese momento. Se hicieron durante cuarentena, a 100 kilómetros de Londres, totalmente solo. Ujú. Eso es una de las cosas increíbles, ¿no? Y otro de los datos que a mí me parece supremo acerca de Newton es básicamente de que, no sé, cuando ustedes tienen un problema matemático y no pueden, tratan de buscar ayuda a alguien o le preguntan a otra persona. Newton no podía hacer eso. Y lo que hizo fue diseñar un sistema matemático para que pueda resolver lo que no podía resolver la matemática de esa época. O sea, pónganse a pensar en eso, ¿no? O sea, no solamente resolvió el problema, sino que buscó una manera que él mismo diseñó y que funcionó hasta el día de hoy, ¿no? Esos son los 2 datos, creo, más importantes de Isaac Newton en lo que es su vida. También estuvo en el Parlamento inglés sin mucha, digamos, no tuvo una participación muy recordada y falleció en el año 1689 y fue enterrado en la abadía de Westminster, donde también está enterrado Stephen Hawking, ¿no? Que murió hace muy poco, ¿no? Ahí también está enterrado Stephen Hawking. Finalmente, me gustaría hablar sobre Alexander Pope, que es un poeta que le quiso dedicar, pero en el epitafio de Newton no está esto. Y escuchen esto, Alexander Pope lo que dijo fue: la naturaleza y sus leyes yacían ocultas en la noche. Dijo Dios que sea Newton y todo se hizo luz, ¿no? Y justamente creo que ese es el mérito de Isaac Newton, es el hecho de que haya puesto en números lo que antes era básicamente respuestas como así es, no sabemos por qué, ¿no? Respuestas deterministas, que no podíamos hacer una repregunta. Isaac Newton resolvió todo eso y lanzó una teoría. Sí, se equivocó en algunas cosas, pero evidentemente, si es el libro más importante de la historia de la ciencia, es porque acertó en muchas otras. Y ese libro, los principios filosóficos, los principios matemáticos de la filosofía natural, hasta el día de hoy es considerado la base de la física moderna, ¿no? Quique, si quieres seguir con el tema, me gustaría ver qué nos puedes decir tú también. Sí, yo he preparado ahora, desde el punto de vista de la biología, cómo este tema de la gravedad ha influido en la evolución de todos los seres vivos desde que el primer organismo surgió, o los primeros organismos surgieron, porque la gravedad ha sido o es una fuerza que ha estado constante durante todo el tiempo en la Tierra, y por ende los organismos han evolucionado con esta fuerza que es la gravedad. Se han adaptado a ella durante toda la evolución. Un ejemplo muy que lo podemos ver son las plantas, cuyas raíces se dirigen en sentido a la atracción de la gravedad, lejos de la luz solar. Y sus otras partes, bueno, hablando de la planta, como el tallo y las hojas, pues estas sí crecen en contra de esta fuerza hacia la luz solar. Hablando de organismos más pequeños, como nuestras células, la gravedad también jugaría un rol importante. Por ejemplo, un reciente estudio publicado en la revista Nature Cell Biology da una hipótesis argumentando que los efectos gravitacionales podrían afectar el tamaño celular. Posiblemente, nuestras células evolucionaron a un tamaño mínimo que les permitió ignorar los efectos de la gravedad, gracias a que tanto el citoplasma como el núcleo mismo poseen un esqueleto, llamado también citoesqueleto, estructural, que les ayudaría a estabilizarse mecánicamente combatiendo los efectos gravitacionales. Y bueno, en términos generales, todos los organismos hemos evolucionado utilizando la gravedad a nuestro beneficio. Un ejemplo también fascinante son los grandes o los gigantes de nuestro planeta que habitan en las profundidades, las ballenas. Estos animales se encuentran en el agua en un empuje desde abajo que compensa la fuerza de la gravedad.
Y bueno, algo también fascinante de conocer son los efectos de la gravedad cuando te alejas de la Tierra. A medida que nos alejamos del planeta, a mayor distancia, la gravedad disminuye, por lo que en el espacio nos encontramos en un ambiente de microgravedad. ¿Y qué es lo que ocurre en nuestro organismo cuando estamos en estas condiciones? O mejor dicho, ¿qué le pasa al cuerpo humano de los astronautas cuando viven en el espacio? Vivir en una estación espacial es experimentar la ingravidez o una constante de caída libre, un constante estado de esta sensación. Y es como si el astronauta tuviera la capacidad o el poder de volar. Si es que han visto videos sobre astronautas en el espacio, habrán dado cuenta de ello. Pero para poder llegar a ese estado, uno inicialmente, o los astronautas, hablando de la experiencia de ellos, se sienten enfermos. Es decir, que los primeros días sufren mareos, náuseas, y todo esto se le conoce como el síndrome de adaptación espacial. Esto ocurre que nuestro sistema vestibular, que son unos órganos ubicados en el oído interno, que proveen información al cerebro sobre nuestra rotación, nuestros movimientos, la aceleración, para poder mantenerlo en equilibrio, ya no funcionan adecuadamente al no sentir la gravedad de la Tierra a la que estamos acostumbrados. Y por estas razones ocurren estas sensaciones de sentirnos enfermos y con mareos. Otra característica es que sin la gravedad, los huesos y músculos empiezan a descomponerse aceleradamente. La densidad ósea baja 1% al mes en comparación a condiciones normales en las que el organismo pierde de 1 a 1,5%, pero al año. Además, los músculos pierden fuerza con bastante rapidez. Es por ello que los astronautas en estas condiciones tienen que entrenar obligadamente un aproximado de 2 horas diarias para frenar los efectos de la pérdida de hueso y la atrofia muscular. Otro caso muy interesante es que con la microgravedad hay un cambio en los fluidos internos. Gran parte de nuestra sangre, o de la sangre de ellos, porque ellos son los que lo experimentan, los astronautas, que está en los pies, sube y termina acumulado en el pecho y en la cara, hinchándose, pudiendo ejercer una presión en los ojos y a veces llegando a causar problemas de visión. A veces en la foto se puede ver, aunque no lo notemos nosotros, pero ellos dicen que sí, se ven hinchados, es por esta particularidad. Pero bueno, dentro de todos estos percances controlables, una de las mayores ventajas es que en el espacio te haces más alto. En la Tierra, nuestra columna vertebral, imaginemos que es un cúmulo de esponjas, una tras otra, que están comprimidas y se comprimen por efecto de la gravedad. Por lo que cuando uno está en el espacio, bajo un ambiente de microgravedad, la presión en la columna ya no existe, por lo que estas esponjas comprimidas se estiran. Y facilitando a la persona que pueda llegar a ganar de 1 a 2 pulgadas, digamos que unos 5 centímetros, si es 1 pulgada más o menos aproximadamente. Es algo loco. Por otro lado, el corazón, al no tener la necesidad de bombear sangre a todo el cuerpo, ya no trabaja como antes, disminuyendo así el tamaño del órgano, hablando del órgano, el corazón disminuye de tamaño. Algo preocupante es la exposición a la radiación cósmica. Los astronautas en las estaciones están expuestos a más de 10 veces la cantidad de radiación recibida en la Tierra. Resulta también que el blindaje artificial que ellos tienen en las estaciones espaciales solo protegería parcialmente y dejándolos expuestos a, digamos, riesgos en su salud. Es lo más preocupante, digamos, en estos casos. Y que se viene estudiando cómo combatir este tipo de percances con la radiación cósmica. Por último, aquí entra la psicología. Los astronautas tienen que experimentar los desafíos psicológicos del confinamiento y el aislamiento. Están completamente aislados en la Estación Internacional Espacial, con un máximo de 2 compañeros, quizá. Entonces, imagínense si uno se lleva mal con un compañero, ¿cómo haría? Estando ahí
digamos, más de 100 días o menos, pero igual, convirtiendo así a la Estación Espacial Internacional como un lugar donde se puede estudiar de todo. Uno puede, hacen tanto experimentos, entre ahí la psicología, es algo muy loco. Y creo que Sophie nos va a ilustrar más cuando la entrevistemos en el último bloque. Y bueno, eso es todo lo que hablaría sobre la gravedad. Biología gravitacional se llama este estudio de la gravedad con los seres vivos y la influencia. Bueno, eso, gracias. Interesante, Quique, interesante. Complicado también, ¿no? Cómo sobrevivir en el espacio, cómo llevarte con los compañeros tanto tiempo, ¿no? O sea, muy interesante. Le invitamos, hemos puesto un banner abajo de nuestra invitada especial, Sophie Soyuz, para que la puedan seguir en Instagram. Ahí están los datos de ella, por favor, para que la vayan conociendo de a poco, ¿no? Hay una pregunta de Fabio. Gabriel, ¿la puedes ver, Daniel? Sí. Yo la puedo responder si quieren. Quique también la puede responder. Dale, adelante. Esa es una... Chique, si me permites a mí, rapidísimo, esa es una muy buena pregunta. Ese es uno de los problemas que se tiene que se está pensando cuando los humanos lleguemos a Marte, porque el viaje es muy largo, ¿no? Y en Marte la gravedad obviamente es menor que el de la Tierra. Entonces, con lo que decía Quique es bad. Si nosotros nos cuesta levantar 100 kilos en la Tierra, levantar 100 kilos en Marte va a ser mucho más fácil. El problema va a ser cuando regresemos, porque estar tanto tiempo en el espacio va a hacer que nuestros músculos y los huesos empiecen a atrofiarse. Y eso generaría un problema serio cuando regresemos a la Tierra, si regresamos a la Tierra. Si es que regresamos. Correcto. Sí, es que regresamos. Bueno, vamos para seguir. Como ya lo mencionaron, nuestro personaje es Newton. Nació el 4 de enero de nuestro calendario gregoriano. Pero donde él nació era una aldea perteneciente a un condado en Inglaterra. Arturo lo mencionó. Estaban como en rebeldía. Entonces, ahí tenía vigencia el calendario juliano. Por tanto, para ellos, el nacimiento de Newton fue el 25 de diciembre. Ok. Entonces, zanjado este tema, me voy a centrar en la parte quizá más crítica de su vida, que lo hizo ser el personaje que fue, ya que no tuvo una vida fácil. Como dijo Arturo, sus padres fueron dos campesinos que pertenecían al ala radical del protestantismo calvinista, conocidos como puritanos. Isaac no conoció a su padre, a pesar de que tenía el mismo nombre, porque falleció en octubre, o sea, meses antes de su nacimiento. Y cuando su madre se volvió a casar, 3 años después, el nuevo esposo no quiso hacerse cargo del entenado. Por ello, la madre lo dejó en la casa de los abuelos, con los que no tenía una relación para nada afectuosa. Inclusive, la muerte de la abuela pasó desapercibida para Isaac. Y el abuelo era tan, pero tan cariñoso con Newton que lo desheredó. Sí. Cuando el nuevo esposo de su madre fallece, esta regresa a casa, pero con 2 nuevos hijos. Y la vida de familia solo le dura un par de años más a Isaac, ya que fue enviado a un colegio en Granham, si no me equivoco, a la edad de 12 años, donde estudió algo de griego, latín y lo básico de aritmética y geometría. En aquellos tiempos, una de las materias más importantes era el estudio de la Biblia. Se leía en lenguas clásicas y eso apoyaba la fe protestante de Inglaterra. Para Isaac, el estudiar la Biblia, más la biblioteca que heredó del padrastro, podrían haber marcado un inicio en su creciente interés en la teología. A los 18 años, ingresó a la Universidad de Cambridge, donde fue un estudiante mediocre, ya que su formación era más autodidacta. No asistía con regularidad a las clases y pasaba más tiempo en la biblioteca. Terminó graduándose en el Trinity College, lo cual a posteriori trajo algunos problemas, ya que Newton fue defensor del arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? Es una creencia cristiana que descarta la Trinidad y afirma que Jesús fue creado por Dios Padre y está, por lo tanto, subordinado a él. Por lo tanto, esto le impidió seguir escalando puestos, que como su nombre lo indica, el Trinity College defiende los principios de la Trinidad que Isaac combatía. Curiosamente, sus intereses más profundos de Newton fueron la alquimia y la religión, ya que los escritos de este tema sobrepasan a los escritos científicos. Y dentro de sus estudios de alquimia, tocaba y profundizaba temas esotéricos, por ejemplo, como la piedra filosofal y el elixir de la vida.
Bueno, nadie es perfecto, ¿no? Menos en esa época que la influencia de lo mágico era predominante. La tercera ley de Newton, o llamada también ley de acción o reacción, afirma que con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Por ejemplo, si golpeo este escritorio con mi puño, siento dolor porque el escritorio ejerce la misma presión de la fuerza que está recibiendo de mi puño. En base a esa ley, Isaac afirmó que los planetas ni se mueven exactamente en elipses, ni giran dos veces según la misma órbita. Pero aquí interviene lamentablemente su sesgo religioso, ya que pensaba que la estabilidad de las órbitas de los planetas implicaban reajustes continuos sobre sus trayectorias, pero impuestas por el poder divino. Como habrán podido inferir ya al momento, Newton fue profundamente religioso durante toda su vida. Un análisis de sus escritos revela que de las 3.600.000 palabras aproximadamente, 1.000.000 pertenecen al campo de la ciencia, mientras que 1.400.000 están dedicadas a la teología. Asimismo, como dato anecdótico, se conoce una lista de 58 pecados que escribió cuando tenía 19 años. Y a pesar de que su padrastro ya había fallecido hace mucho tiempo, el rencor hacia él seguía vigente, ya que menciona dentro de sus pecados: amenazar a mi madre y padrastro con quemarlos y a la casa con ellos. O sea, era un Chucky en esos tiempos, ¿no? Sí. Supongo que como buen alquimista no habría sido tarea difícil para Newton de realizar, pero si lo hubiese hecho quizás no conoceríamos su genialidad. Como reflexión final, creo que debemos ser muy cautelosos para hablar de ciencia en el pasado. La ciencia nunca es un producto final, ya que siempre está en constante cambio, conforme se van conociendo o descubriendo nuevas cosas. A diferencia de la religión, que cree tener la verdad, incita a las personas a que sigan esa verdad a ciegas, y lo llaman fe. La ciencia cambia constantemente y se va adaptando a los nuevos acontecimientos. Es por ello que en la época de Isaac Newton, la ciencia para él iba de la mano con la religión, y la idea de un creador, cosa impensable para un científico que se precie de serlo en la actualidad, la idea de un creador era lo más verdadero para él en ese momento, ¿no? Entonces hay que diferenciar muy bien en qué sentido. Isaac Newton fue un iluminado, pero en su tiempo, ¿no? Gracias, Daniel. Yo quiero solamente, antes de pasar al tema de la bajada de Reyes, que también me parece súper interesante porque estamos cerrando la temporada navideña con eso, me olvidé simplemente explicarles o mencionar algunos de por qué es considerado el padre de la física, Newton. Uno, la ley de gravitación universal, básicamente mayor masa, mayor atracción gravitatoria, ¿no? Relacionó el tema justamente con eso, el tema de las mareas y la fuerza gravitacional de la Luna, determinó la forma real de la Tierra, o sea, determinó que no era una esfera perfecta. Estaba ensanchada en los ecuadores y achatada, en el Ecuador, perdón, y achatada en los polos. Mejoró el telescopio de Galileo, de hecho, en vez de colocó espejos, y eso lo hizo más pequeño, y eso hizo que el telescopio de Galileo se llame, o esta variedad se llame telescopio reflector o telescopio newtoniano. Fue pionero en la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es básico para todo lo que es aeronáutica hoy en día, por ejemplo. Desarrolló la ley de convección térmica o ley de enfriamiento de Newton y determinó las 3 leyes de movimiento, las 3 leyes de Newton, que es lo que Daniel estaba explicando, ¿no? Eso quería acotar. Me parece súper interesante para que tengan una idea de todo lo que hizo Newton. Y también de justamente, ¿no? El tema de otro de los genios que vino más adelante a corregir a Newton, que fue Einstein en 1905-1915, que se dio todo su trabajo, sí también tenía esa noción de que el universo era de alguna manera tocado o controlado por una entidad superior. Y justamente ese fue uno de los problemas que tuvo Einstein cuando coloca la constante de gravitación y supone que el universo no se expande, ¿no? Pero eso lo podemos tocar en otro programa. Por supuesto. Porque es un tema mucho más amplio y mucho más interesante. Entonces, dicho esto, me gustaría simplemente recordar, ¿no?, lo importante que fue Newton, que es hasta el día de hoy, ¿no?, para todas las personas que trabajan en ciencia y están relacionadas al campo de la ciencia gracias a Isaac Newton. Feliz cumpleaños.
Sir Isaac Newton, ¿no? De parte de la ciencia. Feliz cumpleaños. Dicho esto, Feliz cumpleaños. quiero pasar al siguiente tema. Si tienen alguna pregunta más de Newton, por ejemplo, algún aporte, porque estoy seguro que nos hemos salteado bastantes, pero por el tiempo los tratamos de reunir. Hay con toda algo confianza. importante que Sí, solo quisiera acotar de que me impresionó saber de que él haya descubierto, o se le considera el padre del cálculo integral y diferencial, y también la teoría de los colores, haya descubierto la óptica en la física y la dinámica con la ley de la gravitación universal a los 23 años. Sí. Eso es para... Es una locura. Mirar, es una locura. Sí. Y bueno, es sin duda una de las mentes más brillantes que ha tenido la humanidad en sí. Así que gracias, Newton. Gracias. Hasta la vista. Listo. Ajá. Dicho eso, pasamos al siguiente tema. Vamos a volver después con Newton cuando hablemos con Sophie, pero digamos para pasar al tema para hacer el programa más ágil, vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema de la bajada de Reyes. Ya lo hemos tocado, de hecho, algunas cosas, por ejemplo, el tema de la estrella de Belén, que es parte importante, ¿no? Un poquito. Y vamos a simplemente reforzar esos conocimientos que tuvimos, ¿no? En el primer programa, me parece que fue ¿no? el tema de la estrella de Belén y la bajada de Reyes. Bueno, pero, a ver, básicamente la bajada de Reyes, ¿no? De acuerdo a la tradición cristiana, ¿no? Cada 6 de enero se celebra la bajada de Reyes. En algunos países como España los regalos llegan ese día, no tanto en la noche del 24 de diciembre, en la noche del 25, perdón, de diciembre. Y básicamente es la narración de que llegaron 3 reyes magos a donde estaba el niño Jesús y que le presentaron 3 regalos, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Los regalos eran oro, incienso y mirra. Yo hasta el día de hoy me cuesta mucho entender qué es la mirra. Espero que Quique más adelante me lo pueda aclarar, ¿no? Y vamos a tratar de analizar este relato, porque de hecho hay algunas incongruencias, algunas cosas que no nos quedan muy claras, ¿no? Ahí lo vamos a tratar de analizar, ¿no? Y sacar algunas conclusiones, ¿no? De hecho, por ejemplo, la bajada de Reyes no se celebra, se celebra, digamos, recientemente, porque antes se celebraba las Epifanías, ¿no? Y la Epifanía es una manifestación divina, ¿no? Entonces eran 3. La primera ha sido justamente la llegada de los Reyes Magos, la segunda es el bautizo de Jesús, y la tercera son las bodas de Caná, ¿no? Las bodas de Caná es cuando Jesús convierte el agua en vino, ¿no? Que de hecho, y no quiero sonar irrespetuoso, me parece un muy buen primer milagro. O sea, me parece extremadamente bueno. O sea, es como que muy buen marketing, ¿ya? Yo no sé si hizo otros antes, pero ese, para que sea el primero, es un muy buen comienzo, por ejemplo. No, de verdad, en serio. O sea, si sucedió así, es un muy buen comienzo. Si se postulara a la presidencia, le das tu voto. Lo pienso, está allá. Está ahí. Bueno, solamente para volver un toque al primer programa que tuvimos con el tema de la estrella de Belén, sabíamos, les quiero simplemente refrescar la memoria, no habían, digamos, hay muchas hipótesis, ninguna se ha podido comprobar al 100%. Lo más probable es que sea una conjunción planetaria, que como explicamos en el primer programa, es la cercanía de muchos planetas, ¿no? Y que pueden parecer una estrella ante los ojos de las personas que se encuentran en la superficie de la Tierra, ¿no? La otra era que haya podido ser una supernova, y que es verdad, porque una supernova, en algunos casos, esto es interesante, su brillo es tan fuerte que puede competir con el brillo de la galaxia. Entonces, una supernova también hubiese podido ser. Sin embargo, es complicado saberlo porque no hay registro, ¿no? Los primeros registros de supernova fueron, me parece, los chinos y mucho más adelante, ¿no? La primera supernova registrada. Y el tercero era el cometa Halley, ¿no? Y que, como había dicho, era poco probable porque el cometa Halley pasa justamente gracias a las leyes de gravitación de Newton. Y de hecho, Edmund Halley era amigo de Newton. Gracias a las leyes de gravitación universal podemos saber que los cometas cada cuánto tiempo pasan, ¿no? Y el cometa Halley pasa cada 75 años, si hacíamos la operación de regresar al pasado,
lo más cercano al año cero, ¿no? Que es el año donde en teoría había nacido Jesús, es 12 años antes, ¿no? Entonces era poco probable. ¿Y por qué creemos, o sea, por qué se creyó que era el cometa Halley? Porque un muralista del Renacimiento italiano, Giotto, di Bondone, de hecho, en la capilla de Scrovegni en Italia, pinta el nacimiento de Jesús y pone arriba una estrella con una cola, ¿no? Que, no, bueno, de hecho es una esfera con una cola, ¿no? Por eso se creía que era un cometa. Y uno de estos datos, ¿no? No quiero sonar romántico, pero la NASA en el 85, cuando lanza una misión justamente para evaluar el cometa Halley, le pone la sonda Giotto, ¿no? O sea, esa es la razón del nombre de la sonda, ¿no? Y bueno, me parece que vi un comentario en algún sitio y sí me gustaría responderlo porque me parece importante, ¿no? Que nos criticaban porque decían, en esa época los planetas sí estaban estudiados, algunos, y si hubiese sido una conjunción planetaria, la Biblia lo hubiese dicho. Ya. Ok, es válido, y los planetas sí, había cierto grado de conocimiento astronómico en esa época, obviamente no era mucho, pero había un cierto grado de conocimiento astronómico, sabían que habían planetas, no sabían mucho más, pensaban que la Tierra era el centro. Y bueno, el tema es el siguiente. Sí, pudieron haber dicho que es una conjunción planetaria, sí, pero la Biblia, digamos, yo no la tomaría como una referencia. Mira, tomarla como una referencia histórica me parece debatible, pero lo que no me parece es tomarla como una referencia científica, porque la Biblia también dice que Matusalén vivió 969 años, que el universo se creó en 7 días y que en el arca de Noé entraron todos los animales del mundo en parejas, ¿no? Entonces, yo creo que si queremos tomar la Biblia como una referencia histórica, al menos requiere la mínima interpretación del lector, ¿no? Sí, de repente era una conjunción planetaria, de repente era una supernova o de repente era el cometa Halley. Por eso siempre en la ciencia, y como decía Daniel, usamos muchas veces la palabra es muy probable, ¿verdad? Entonces no queremos quería aclarar eso porque de repente van a pensar, no, que no están siendo totalmente honestos, ¿no? O pegados al tema científico. Y no es tanto así, ¿no? La Biblia es un documento como otro, si lo quieres tomar como una referencia histórica, pero como una referencia científica, no. Bueno, y simplemente para volver al tema, porque ya me fui por las ramas, quería, Quique, si me puedes ayudar, por favor, con los 3 regalos que le dan: oro, incienso y mirra. Oro, creo que todos podemos entender que es un muy buen regalo, yo diría que es el mejor. Obviamente. El incienso, entiendo que tiene propiedades curativas, y bueno, pero la mirra, estoy en 0. Bien, antes de eso te quería decir que una de nuestras, digamos, haters fue una tía que puso en el primer programa que la estrella de Belén sí existe. También estaba refutando eso. Pero se basaba en la Biblia y eso. Pero bueno, ahí ya le refutaste, y bueno, quería acotar eso como algo anecdótico que pasó. La bajada de Reyes, los 3 regalos. Todos creo que estamos absolutamente de acuerdo con que el oro es el mejor regalo de los 3. Y simbolismo, digamos, de realeza, pero también riqueza. Pero ¿y los otros 2, incienso, mirra? Ahondemos un poquito más acerca de qué es el incienso y qué es la mirra. El incienso es una resina amarilla obtenida de unos árboles pertenecientes al género Boswellia. El uso principal que se le atribuye es como humo aromático, es decir, como incienso, valga la redundancia. Químicamente, este producto está conformado por unos compuestos llamados ácidos boswélicos, con referencia al árbol, al género del árbol. ¿Cuál es el incienso ahí? ¿El de arriba? ¿El oro es el del medio? Claro, el oro es el del centro, el incienso es lo que está abajo, los gránulos que están en la parte inferior. Perfecto. Sí. Y bueno, y químicamente están formados por estos compuestos llamados ácidos boswélicos y otros más que le confieren el particular olor o aroma fuerte, característico.
Lo curioso aquí es que se le ha atribuido propiedades antiansiedad, antidepresión, debido a algunos estudios preliminares que se han hecho en ratones mayormente, pero lo cierto es que sus efectos en humanos aún no se han estudiado. Pero esto, por eso, no quita que últimamente hayan resurgido estas terapias famosas alternativas en las que se le asignan a este segundo regalo del niño Jesús supuestos atributos ahora antiacné, también contra la ansiedad, contra los resfriados, la tos, afirmaciones que carecen de evidencias científicas, ya que en humanos aún no se han realizado estudios que puedan ser contrastables. Además, hace unos años salió un estudio en el que se reveló que el humo del incienso sería potencialmente más dañino que el humo del tabaco. Entonces, ante esto, aunque falta que este estudio abarque más tipos de inciensos, con este antecedente habría que pensarlo 2 veces antes de regalárselo a un recién nacido. En fin, sigamos con el otro regalo, el más impopular porque creo que Nadie todo sabe el qué es. mundo sabe qué es. La mirra. ¿Qué es la mirra? Pues al igual que el incienso, también es una resina, pero de color marrón rojiza. Se extrae de otro árbol, unos árboles espinosos del género Comífora, que crecen en suelos poco profundos de África, Arabia e India. Y para obtenerlo, los productores de mirra hacen una incisión al árbol que inmediatamente segrega una resina. La dejan fluir, secar y pasan a recogerla a las pocas semanas. En la antigüedad, por su fuerte y penetrante olor, la mirra se utilizaba para uncir muertos y también para hacer perfumes y bálsamos para embalsamarlos, valga la redundancia. Su olor a madera fuerte y dulce, muy fuerte y penetrante, es debido a los furanoesquiterpenos. Es que esto lo tengo que leer. Furanoesquiterpenos. ¿Furano qué? ¿Y eso qué? ¿Qué es eso? Es un conjunto de moléculas volátiles que le confieren el característico olor a la mirra. No. Y por eso hasta ahora existe incertidumbre del por qué le regalaron este producto que simboliza a muerte a un recién nacido. Quizá el autor del relato nos auguraba de esta forma la pasión y muerte que 33 años iba a sufrir Jesús. Correcto. Quizá. Sí. Seguramente se lo regalaron por las propiedades medicinales que algunos botánicos de la época le atribuían a la mirra, afirmando que era, digamos, un remedio efectivo para frenar la tos, bajar la fiebre e incluso para abortar. María, tu cuerpo, tu decisión. Lamentablemente, y bueno, los estudios que se han hecho actualmente solo han sido en ratones, en quienes la resina de la mirra ha presentado una ligera actividad antiinflamatoria y analgésica, mas no hay evidencias de estudios realizados en humanos. Lo cierto es que aquí en aquellos tiempos regalar resina también era muy exclusivo por lo caro que era. Entonces, no era esperarse que se le regale un recién nacido, pero bueno, a caballo regalado no se le mira el diente, así que bienvenido sea. Es un regalo, sí. Claro. Claro. Hasta se dice que la mirra era tan valorada que los productores llegaban a inventar historias como que los árboles de mirra estaban custodiados por terribles serpientes voladoras. Después de estas declaraciones, solo esperemos que estos productores no hayan estado fumando demasiado incienso. Bueno, al final, ya explicados estos 2 regalos, yo me sigo quedando con el oro. No sé ustedes. De repente ahí en los comentarios me dicen qué regalo les gusta más, el oro, el incienso o la mirra. Y bueno, eso por este bloque. Interesante, Quique. Justo te iba a comentar, la mirra tenía en Egipto, tenía más valor monetario que el oro, ya porque lo necesitaban para embalsamar los cuerpos. Entonces, si tú en Egipto ibas con oro y mirra, ganabas más dinero con mirra, definitivamente. O sea, épocas diferentes, ¿no? Pero era muy utilizado para embalsamar allá, muy, muy utilizado. Muy interesante. O sea, es que esa palabra que no pronuncias, que no suena,
¿cómo se llama? Las partículas. Sí, la molécula Vamos a ver, déjame leerlo de nuevo porque furanos Sí. quiterpenos, sí. Furanos quiterpenos. Ya. Estos Parece compuestos, trabalenguas. estas moléculas Furanos volátiles. Ya. Está bueno, está bien. Excelente, Quique, gracias. Bueno, yo voy a hablar, quiero iniciar con un pequeño orden en el tema de los Reyes Magos, o sea, vamos a hablar, iniciemos con preguntas, con 3 preguntas. Primero, ¿fueron reyes? ¿Eran magos? ¿Y cómo se sabe cuáles eran sus nombres? Vamos a responder esas 3 preguntas. En la Biblia solo aparecen en el Evangelio de Mateo, ¿ok? No precisan si eran reyes, tampoco dice que fueran hombres, ni tampoco cuántos eran. Entonces, ¿cómo se llegaron a responder aquellas preguntas? Trataremos de responder entonces una a una. Vamos a responder, ¿eran magos? Bueno, recordemos que en el siglo III fue uno de los más importantes de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya que parece que 3 siglos después de la muerte de Jesús, recién se estaban poniendo de acuerdo qué versión contar a todos para tener cierta coherencia. Entonces, aquí entra la interpretación de que eran 3 magos de Oriente. Pero en ese tiempo, la definición de magos se aplicaba para hombres de ciencia o sabios. Y hasta ese siglo ya habían imágenes representando a 2, 3, hasta 4 personajes. Y tanto la Iglesia Ortodoxa Siria como la Apostólica Armenia aseguraban que eran 12, como las tribus de Israel o los apóstoles. Pero entonces se zanjó la discusión en que serían 3 por los 3 regalos que llevaron en conjunto, asumiendo que era 1 por cada uno. Y ahí quedó el número. Ahí está, zanjado. Segunda pregunta, ¿fueron reyes? También a partir del siglo III se le empezó a dar dicho título, pero no es sino hasta el siglo IX en que se les empezó a representar con coronas. Y ya en el 1200 aproximadamente se les puede observar en la iconografía de la época con camellos y sirvientes. El Papa Benedicto XVI, en su libro La infancia de Jesús, hace referencia que la tradición de llamarlos reyes fue bastante posterior y fue en base a los 3 continentes conocidos en ese momento, los cuales eran Europa, África y Asia. Quizá si hubiesen conocido América y Oceanía, serían 5 los reyes actualmente, o 6, o 7, hasta 8, de acuerdo a la interpretación de los continentes, con lo que actualmente no hay un consenso tampoco. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Tercera pregunta. ¿Cómo se sabe cuáles eran sus nombres? Melchor, Gaspar y Baltasar. Todos los conocemos. Pero recién aparecieron como tales en el siglo VI. ¿Dónde? En el mosaico de San Apolinar Nuovo en Rávena, Italia. Ahí se les puede ver con trajes persas y sus nombres escritos sobre sus cabezas, representando además distintas edades. No todos eran contemporáneos. Y como dato curioso, en ese momento aún no aparece un Baltasar negro o afrodescendiente. Sino hasta ¿Tú sabes, Daniel, que yo fui Baltasar en el colegio. No. Sí. ¿En serio? Sí, yo fui Baltasar. En el colegio. Me tuvieron que maquillar. Yo no sabía quién era. Me maquillaron nomás. Ya te imagino, vas a tener que hacer un recordar y sacar para Sí, verte. Una foto. Debe haber una foto por ahí, voy a tener que buscar. Perfecto. Bueno, entonces, ¿esos nombres aparecen en algún lado? ¿Los nombres de los Reyes Magos aparecen en algún sitio? Sí y no. Tal cual los conocemos ahora, no, pero sí muy parecidos. Aparecen en 2 textos alrededor del siglo V. Un texto llamado Excerta Latina, algo así, donde dice textualmente, en esa época, durante el reinado de Augusto, el 1 de enero, los magos le trajeron regalos y lo adoraron. Los nombres de los magos eran Vitizarria, Meliquior y Gataspa. Por ahí. Sí, imagínate, por ahí va. Y el segundo texto que lo menciona es en el Evangelio Apócrifo o el extracanónico. Que no fue ¿Qué es un evangelio apócrifo? Eso es bien interesante. Sí, el Evangelio Apócrifo es el que no se ha incluido en las escrituras actuales. O sea, ese evangelio está como que nunca fue aprobado para entrar en la Biblia, pero está escrito, está ahí. O sea, no pasó la aprobación editorial, básicamente. No pasó la parte ficción, no. Entonces, lo dejaron ahí. Entonces, pero existe como un documento histórico, ¿no? Ficticio, pero histórico. Entonces, no fue incluido tampoco como parte de la Biblia. Este evangelio
es de la infancia de Tomás, como se le conoce, es donde aparecen también estos reyes. Y ahí se le llama Baltasar, Melcón y Gaspar. O sea, parecido. Por último, como dato anecdótico, no sé si recuerdan que en el primer programa mencionamos a Santa Elena. Santa Elena, la madre de Constantino, la que viajó a Palestina con el objetivo de crear un sitio sagrado de peregrinación. Bueno, una de las leyendas narra que después de la resurrección de Jesús, el apóstol Tomás encontró a dichos reyes magos en el reino de Saba o Sabá, que se menciona en el Antiguo Testamento, y en el Corán también se menciona que eran un reino muy rico. Y ahí dicho apóstol aprovechó para bautizarlos y también consagrar los obispos. Luego, en el año 70, se dice que fueron martirizados y depositados en el mismo sarcófago, donde un par de siglos después Santa Elena los encontró, hallando 3 cuerpos coronados. Entonces dio por sentado que eran ellos y los trasladó a Constantinopla. Pero ahí no queda todo. Pasó algún tiempo y ya por el siglo XII, Federico I, o al que le llamaban Barbarroja, los trasladó a Colonia, en Alemania, donde hasta hoy supuestamente reposan con las coronas que llevaron durante toda su existencia. Pero lo más impresionante de todo esto es cuando la gente se anotició, en esa época, miles de peregrinos empezaron a llegar al lugar, lo que dio pie al inicio de la construcción de la Catedral de Colonia en el año 1248, y cuya obra culminó 600 años después. Sí, se demoraron 6 siglos en terminar de construirla, y hoy es uno de los monumentos góticos más impresionantes de Europa, haciendo que este lugar se convierta en uno de los lugares de peregrinación por excelencia, junto o equivalente a Santiago de Compostela y a la misma Roma. Interesante, ¿no? Y bueno, termino con un bonus track. ¿Saben por qué Lima es denominada la ciudad de los reyes? Bueno, de acuerdo al historiador Pedro Hernández, Pizarro la llamó así en honor a los Reyes Magos, y no por los reyes de España, como usualmente se piensa. ¿En serio? Ya que fue un 6 de enero que los enviados de Pizarro encuentran el lugar adecuado en Lima, donde luego el 18 de enero se funda nuestra hermosa y caótica ciudad. Voy a tener que conversar con mi colegio entonces. Sí, hay que reestructurar. Yo creo que me han vendido otra historia sobre la fundación de Lima. Exacto. Hay muchos datos que contrastar. Como siempre mencionamos, verifiquen, averigüen, investiguen, y todo contrasten. Toda la información que nosotros le damos es solamente el inicio de la madeja. Ustedes encárguense de desenredarla. Como decía Ronald Reagan, ¿no? Confíen, pero verifiquen. Exacto. Yo también digo lo mismo. No tienen por qué creernos todo. Simplemente hacemos nuestra chamba para que a ustedes se les pique el bichito de la curiosidad y comiencen a investigar. Entonces, aparentemente sí, parece que sí, efectivamente llegó alguien, ¿verdad? O sea, entonces, parece que sí llegó alguien al nacimiento de Jesús, ¿verdad? Sí hubo regalos, no sabemos cuántos, si fueron 3, si eran ellos. Asumiendo que hubo Jesús, asumiendo que nació Jesús. Correcto, vamos a asumir eso, por lo menos, ¿no? Claro, es que también la historia te dice que los Reyes Magos estaban en camino hacia Belén, donde iban a ser Jesús, pero antes pasaron y se encontraron con Herodes. Con Herodes. Y Herodes les dijo que, por favor, cuando encuentren al niño que le avisen, porque él también quería adorarlo, pero no era para eso, sino para matarlo. Entonces, los Reyes Magos fueron y en un sueño se les apareció un ángel y les dijo, no le digan a Herodes, y en vez de regresar por donde vinieron, se fueron para otro lado. No. Entonces, ahí viene que la historia, pero también, como mencionamos en el primer programa, la muerte de Herodes fue 4 años antes del nacimiento. Perdón, antes. Sí, claro. Entonces, no hay ningún cuadro histórico ahí, no existe. De acuerdo. La única pregunta que me quedaría al aire a mí, me gustaría hacerla para los que nos están viendo, es, ¿habrán llegado ese día, ¿no? El día del nacimiento, o habrán llegado después? ¿No? O sea, después, no estoy hablando al día siguiente, estoy hablando, no sé, pues, bastante más, ¿no? Claro. Bueno, depende de cómo llegaron, si llegaron solos, con camellos, con elefantes, como los representan ahora, porque usualmente se le ven 3 camellos, pero dice que fueron con elefantes, con caballos, con sirvientes, entonces todo un manchón. De acuerdo. Súper interesante, como siempre, Daniel Quique, gracias. Víctor nos está preguntando si sabemos por qué regalan Embajada de Reyes en España y no en Navidad. Sí. Yo
voy a atreverme a dar una respuesta. Yo creo que es porque son los regalos de los reyes los que estamos representando. Creo eso, me puedo equivocar, no lo sé. Si Víctor sabe, que nos diga una vez. Si no, Daniel lo quiere hacer tratar de responder esa pregunta. Tú lo dijiste, Arturo, tú lo dijiste, por se celebra la parte de la Epifanía. Yo creo que por eso. Sí, claro, yo creo o sea, y coincidió con la fecha de los Reyes Magos, pero se simbolizan los regalos porque los niños, tú sabes que los niños son los que disfrutan más esto. Entonces, son los que más disfrutan de los regalos. Entonces, por ello, primero por la Epifanía, las tres que mencionaste correctamente, y después porque simbolizan los regalos que eran para un recién nacido, digamos, para un niñito, para un puber, para un bebé, ¿no? Entonces, se utiliza regalos en esa fecha. Y para la parte de Europa, para España sobre todo, la Epifanía es mucho más importante que la Navidad. Porque la Epifanía es la muestra ¿cómo se llama?, de Jesús ante las personas, después de muerto. O sea, o ya en el momento que se les presenta, ¿no? Que lo conocen, disculpa, en el momento que lo conocen. Perfecto. Entonces, por eso es más importante para ellos y lo celebran por eso. Listo. Gracias, Daniel. Ahí, Luis Antonio López, eran 2 reyes, no 3. Sí, bueno, de repente eran más, de repente era 1, 3, 4, 5, 6, hasta 12 han habido. Sí. Sí, hay varias hipótesis, pues, ¿no? Sobre eso. Bueno. Tendríamos que dar pase a Jesús. Jesús, ¿estás por ahí? Para la parte de las noticias y luego pasamos con Sofi. Ahí está Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal? Bien, como ya les había comentado, creo que ha sido un día bastante agitado en todos los aspectos. Pero bueno, vamos a ir comentando un poco las noticias de la semana. Lo primero, y justo hoy empezó el año y empezó con esta bomba. Reino Unido ha autorizado la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Entonces, ojo, Reino Unido no es que toda Europa. Entonces ya han ordenado 100 millones de dosis, ¿no? Y a diferencia de las vacunas de Pfizer y de Moderna, que utilizan ARN, la de Oxford entrega un vector de adenovirus, ¿no?, para la vacuna, ¿no? Ya les había comentado la semana pasada, chicos, que la vacuna Pfizer necesitaba estar a temperaturas muy bajas, realmente bajas. Sin embargo, la de Oxford no necesita refrigeración. O sea, tampoco la puedes tener al lado de la cocina, ¿no? Oye, no, hoy día me inyecto, ¿no? Pero no requiere tanta logística como otras. La eficacia ha variado. ¿En qué sentido? Para los voluntarios que inicialmente recibieron media dosis y luego un mes más tarde una dosis completa fue el 90%, pero un 62% para otro grupo que fue vacunado con 2 dosis completas. Una curiosidad es que en el Perú ya llegaron. ¿Por qué? Porque aquí se han hecho ensayos clínicos de la fase 3. Así que, por favor, todos aquellos que se hayan vacunado de repente y que hayan tenido la verdadera vacuna y no el placebo, por favor, contáctenos. Qué chévere que ya lo tengan. Lo segundo, y para todos los que estamos a punto de hacer dieta, nos ha salido este estudio de parte de Adrián Díaz de la página Robotitus. Hacer ejercicio en el frío podría ayudarte a quemar más grasa. Sugiere este estudio, sugiere. El estudio liderado por la doctora Stephanie Munten de la Universidad de Lautaro sugiere que hacer ejercicios a temperaturas más bajas ayudaría a quemar más grasas de lo normal. Así que ya no se debe poner excusas para poder trotar. En este estudio se trabajó con 11 voluntarios, donde se realizó un entrenamiento que consistía en 10 piques de ciclismo. En ese sentido, estos entrenamientos realizados a alta intensidad fueron dados mediante temperaturas gélidas, muy bajas. Así que se da en temperaturas gélidas. No se vale, por favor, hacer entrenamientos con la refrigeradora prendida o estas cosas, ¿no? O tampoco el invierno de Lima, ¿no? Aunque no lo crean, es bastante caliente en comparación a otros tipos de inviernos en otras partes del mundo. Lo tercero, se da luz verde de la Agencia Europea, eso sí, de la Agencia Europea, al medicamento de la vacuna Moderna. Esta noticia llega de la página Euronews. Y justamente hoy día, hace unas horas, ya se aprobó el uso de la vacuna estadounidense Moderna, pero solo para mayores de 18 años. Ya se consideró lo suficientemente segura. Se ha comprobado que tiene el 94% de eficacia, por lo que la Comisión Europea le ha dado una licencia de uso condicional. Sin embargo, es la más cara, es la más complicada de producir, pero es más fácil de distribuir que, obviamente, la de Pfizer.
también requiere 2 dosis y tiene algunos efectos secundarios que no son que te van a salir 3 brazos o 2 columnas después de tu aplicación, sino que se ha comprobado que podría causar náuseas, dolores de cabeza y en algunos casos fiebre o vómito. Estos síntomas pasan después de algunos días, entre 4 o 5. Lo otro, se había sospechado, y no sé si recordarás, Arturo, que había una nueva variante en Tumbes. Sí. Y supuestamente Tumbes había llegado. Bueno, esto ya se descartó. Por lo menos ese caso, el día de hoy ya se descartó. No era la nueva variante. Y luego, lo más importante del día, por fin llegó. Es el día donde por fin nuestro presidente, el Presi, nos dijo que va a llegar 1 millón de dosis de la vacuna china Sinopharm. Obviamente vamos a estar comunicando con mayor detalle en las próximas semanas, pero les vamos comentando que en primer lugar tiene una tasa de eficiencia del 79%, ¿ya? Ya se ha venido utilizando obviamente en la propia China, y esta vacuna es de la que se denomina inactivada. ¿Qué quiere decir esto? Que utiliza un método muy clásico que recurre a un virus muerto para desencadenar una reacción inmunitaria en la persona. Se requiere de 2 dosis que se aplican de manera intramuscular en el brazo de cada persona. Así que esperamos pronto que, como anuncia el presidente, la mayoría de personas puede estar ya vacunada. Ahora, la fake news de esta semana ya ha circulado en Facebook, una imagen falsa obviamente, que sugiere que usar mascarillas producen acidez en la sangre y cáncer. Por favor, no sé si la podrían poner. Esto es bastante interesante porque incluso citan a un reconocido investigador y sobre todo que fue premio Nobel. Ahí está. El premio Nobel Otto Heinrich Warburg, premio Nobel de Medicina en 1931, que decía que la principal causa del cáncer es la acidez del organismo. Bueno, en realidad cuando él habló, él decía que en las observaciones de Warburg fue que las células cancerosas producen condiciones bajas en oxígeno y de alta acidez, pero no que tales condiciones hayan sido causadas por esta falta de oxígeno o el CO2. En ese sentido, es importante recalcar que todo tipo de mascarillas, incluso la KN95 o la N95 o cualquier mascarilla, siempre deja algún filtro para estos pequeños poros que pueden filtrar oxígeno. Además que nuestro pulmón también, después de haber consumido por cierto tiempo el CO2, empieza a expandirse de tal manera de que busca recuperar el oxígeno. Así que es imposible que con las mascarillas nos podamos producir acidez. Por último, el libro de la semana que buscamos recomendar desde A la Ciencia viene de parte de Argentina, de un reconocido doctor, Mario Bunge. Y es un libro recontra sencillo, muy chévere, que yo tuve la experiencia de poderlo leer en el colegio y que lo recomendamos desde aquí, que se llama Ciencia, su método y su filosofía. En este libro, que contiene 4 ensayos, cuáles son, qué es la ciencia, cuál es el método de la ciencia, qué significa ley científica y filosofar científicamente. Esto es muy importante, en una época con tanta sobreinformación, sobre todo en estas épocas, es importante poder determinar con rigor el significado y el alcance de la ciencia, y en ese sentido este libro es muy importante. En Amazonas, en alguna oportunidad yo lo encontré a 2 soles, así que hoy día que es día de los reyes, de la bajada de reyes, regálenlo, por favor, regálenlo a todos, a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, regálenlo por montones este libro, y esperamos de que pronto nos puedan, alguno de nuestros seguidores nos pueda comentar si lo ha leído, qué le pareció. Así que bueno, ustedes no han leído, chicos, coméntenme. ¿Han tenido la oportunidad de escuchar del doctor Mario Bunge? En el colegio, hace un par de siglos más o menos. Pero sí, interesante. Buena recomendación, ¿eh? Muy buena recomendación, Jesús, te pasaste. Sí, gracias. Yo quería solamente comentar, hay un comentario de un tocayo mío, de Arturo Joel Mírez Reyes, dice que han quemado mascarillas en Bolivia porque cree que es un símbolo de esclavitud. Las fake news son peligrosas. Sí, pues, en realidad, creo que al final tenemos un segmentito al final que vamos justamente a tocar algo parecido, que es lo que ha pasado hoy día en Estados Unidos. Eso lo tocamos al final, sí. Gracias, Jesús. Sí, gracias, Jesús. Tu segmento, como siempre, muchas gracias. Muy instructivo, muy al detalle. Te felicito.
lo máximo. Gracias. Bueno, ahora vamos con el último bloque y el bloque más importante siempre. Estamos en directo con Sofi. Sofi Soyuz, directamente desde Argentina, nos está dando su tiempo hoy día. ¿Qué tal, Sofi? Bienvenida al programa. Disculpa también por hacerte esperar. Bienvenida. Gracias por invitarme. Gracias, Sofi. Sofi, Sí. de entrada, tú que estás metida en el mundo de divulgación científica, Sí. ¿qué tan importante ha sido Newton, ¿no? Digamos, para ti? Sí, la verdad que marcó, la revolución científica, lo que empezó, con Copérnico, Galileo, Kepler, él, también complementó todo este cambio de paradigma y, fue súper importante, fue uno de los más importantes y, seguimos usando sus leyes, todo lo que él descubrió hasta el día de hoy, así que no solo fue importante en su tiempo, sino que también ahora lo seguimos recordando y seguimos usando todo lo que él descubrió. Correcto. Algo también importante que no habíamos dicho, ¿no? Una frase conocida de Newton es, si yo estoy viendo más allá, es porque estoy sentado sobre hombros de gigantes, ¿no? Y justamente se refería al trabajo de Copérnico, al trabajo de Kepler y a todo lo que han estado anterior a él, ¿no? Y eso es algo importante en la ciencia, ¿no? Que no se trata de corregir al otro, sino de utilizar su trabajo para seguir mejorando lo mismo, ¿verdad? Eso creo que es importante. Es una característica, sí. Sí, claro. Sofi, y respecto a la bajada de Reyes, ¿cuál es tu opinión? Porque estoy casi seguro que tú, que te encanta el tema de la astronomía, debes tener también, compartes nuestras ideas de la estrella de Belén, por ejemplo. Sí, yo concuerdo con ustedes. La verdad es que, concuerdo lo que decían recién, que los estuve escuchando, que no podemos saber exactamente, pero que obviamente es preferible creer en algo, una hipótesis científica que, algo sacado de la Biblia, como decían ustedes recién. Concuerdo. Genial. Sofi, yo te tengo, sí, justo te iba a decir eso. Tengo una pregunta, Sofi. He estado viendo un poco tu historia y todo esto, y hay algo que me llamó mucho la atención. Me dices que a los 10 años aprendiste el orden de los planetas, ¿cierto? Sí, entonces, sí. Eso ya habla de una niña con una inmensa curiosidad por conocer mucho más allá de lo que te ves a simple vista. Pero imagino, así como hay materias en las que has destacado o las que te interesaron, ¿cuáles son las materias que llevaste que nunca te llegaron a gustar ni que despertaron esa pasión por la ciencia que tienes hoy? Las que menos me gustaban en el deporte, pero todas las otras que son relacionadas con la ciencia sí me encantaban. Y hasta el día de hoy también. O sea, ¿alguna en la que fuiste pésima? Las ciencias sociales, historia, geografía, esas no tanto, pero todas las ciencias exactas me encantan. Ah, qué bueno, mira. Y justo quería resaltar también porque tú mencionaste que te alejaste a cierta edad de la ciencia por vergüenza. Sí. Tú lo comentaste, ¿no? Entonces, yo te digo que es un mensaje que podrías recomendar a la gente joven como tú, que está en esa etapa y que se identifica con esa parte de tu vida, ¿no? ¿Qué le podrías recomendar a ellos o a ellas? Sí, la verdad es que es algo que cuesta, no es tan fácil, es fácil decirlo, contarle al mundo que te gusta la ciencia, pero no es tan fácil hacerlo a la práctica. Pero una vez que lo lográs, que tomás valor, la verdad es que yo empecé a contar esto este año, pero la alegría que tuve, cómo cambió mi humor, todo es increíble. Cuando uno empieza a hacer uno mismo, a contar lo que le gusta, a contarle a las otras personas, es increíble. Te apasiona. Como que saliste del closet de la ciencia, una cosa así. Totalmente, sí. Totalmente. Sí, Arturo, ibas a decir algo, Arturo. Sí, Sofi, una consulta. A ti que te gusta la astronomía, ¿Plutón es planeta o no es planeta? No. Porque a mí me lo dijeron como planeta, luego me dijeron que no, luego me dijeron que se iba a volver. ¿Cómo es esa cuestión? Sí, eso de que se iba a volver fue un rumor, como una fake news que anduvo por todos lados el año pasado, pero la verdad es que no es así. Hay ciertas características para determinar si un objeto celeste es un planeta o planeta enano, y la verdad es que no las cumple las de planeta. Entonces, por más que el año pasado estuvo ese rumor, de un año para el otro no va a cambiar Plutón sus características, por lo tanto siempre va a seguir en esa categoría. Kike, ¿querías decir algo? Sí, quería ir por el lado que tomó Daniel con esto de la divulgación, porque tú recién has acabado la secundaria, ¿no? Y a mí me fascina esto de que
en esta etapa hayas iniciado en la divulgación científica y hayas vencido ese temor a, a divulgar y que eso te haya hecho virar a que te interese y quieras seguir una carrera de física. Te digo por mi parte de que yo cuando estaba en la universidad estudiando una carrera de ciencias aún me era difícil el querer divulgar y me tomó varios años después de egresar el ya enfocarme en este camino de la divulgación. Entonces, yo aplaudo eso de ti, de que tan joven hayas emprendido ese camino y bueno, eso. Quería preguntarte cosas, pero ya le respondió a Daniel, pero eso, de que me impresionó mucho de que hayas también sacado provecho de las redes sociales, tanto de Instagram como en TikTok, que son muy visuales y que ayudan mucho a divulgar. Eso, Sofi. Y ahora, viendo un tema espacial que quería preguntarte, es sobre las plantas que se están cultivando de manera experimental en las estaciones espaciales. ¿Es posible cultivar plantas o solo en un entorno experimental cerrado como es una estación espacial? ¿O en algún momento podremos cultivar nuestras propias plantas o otros productos en roca lunar, en tierra marciana? ¿Cómo sería eso? Perdón, no te escucho bien el sonido, no sé si es por la conexión, no entendí la pregunta, si puedes dejármela, si no por ¿En el serio? chat. Perdón, Yo si quieres ¿Ahí me escuchas bien, Sofi? sí, un poco mejor. Lo que preguntaba aquí que era el tema de las plantas, si es posible, si vamos a poder en algún momento plantar, tener algún tipo de agricultura en la Luna o en otro planeta. ¿Eso es Quique? Sí, porque ahora sé que hay experimentos en las estaciones espaciales, así que me gustaría saber ese alcance que está dando en las estaciones espaciales, si se pueden consumir las plantas y qué perspectiva nos da a futuro. Sí, en la Estación Espacial Internacional en estos momentos se están haciendo un proyecto sobre cultivar vegetales, específicamente rábanos, porque bueno, es una planta bastante favorecida, tiene características que permiten que sea fácil para este tipo de experimentos, como por ejemplo su facilidad o su poco tiempo de cultivo, o sea, de crecimiento para cultivarlas. Y la verdad es que, bueno, estamos cada vez más cerca, pero bueno, tampoco estamos tan cerca, todavía queda muchísimo por estudiar. La gravedad obviamente es un factor muy importante porque como mencionaban anteriormente, las plantas se orientan también por la misma gravedad, entonces es importante este factor. Y este experimento no se hizo solamente este año o el año pasado, sino que viene haciéndose hace muchísimo tiempo y muchísimas veces fallaron. Creo que las 2 veces anteriores ninguna salió bien y bueno, creo que esta es una de las primeras, entonces bueno, es una gran noticia, pero también nos dice que bueno, falta mucho por estudiar, descubrir, así que bueno, por eso los rábanos que se captaron en la Estación Espacial Internacional la semana pasada o hace 2 semanas, es por eso mismo que se van a enviar 2 días a estudiarse antes de que, bueno, los astronautas puedan ingerirlas. Así que nada, también habría que ver el tema de la radiación, como decía, en el espacio, así que bueno, hay que ver, hay muchísimos factores a considerar, pero lo que puedo decir es que si estamos cada vez más cerca, es la primera vez que se logra, al menos en este proyecto, hacer bien, así que bueno, estamos avanzando. Gracias, Sofi. Quique, Genial, ¿algo gracias. más? ¿Está bien? No, ahora le doy el pase a uno de ustedes. Para que Ya, sea perfecto. ping-pong. Daniel, yo tengo todavía un par de preguntas. Daniel, ¿tú alguna? Sí, dale, hazlo uno y me pasas la pelota. Perfecto. Sofi, yo te quería preguntar sobre el tema de la carrera espacial, digamos, ya no tanto, porque siempre se habló, ¿no? Digamos, cuando hablamos de misiones Apolo, por ejemplo, pensamos en la NASA, ¿no? Y cómo el tema ahora que está privatizado, ¿no? Estamos hablando de SpaceX, estamos hablando de Tesla, estamos hablando de Amazon con Jeff Bezos, ¿no? Entonces, inclusive Virgin en algún momento creo que tuvo la misma idea, ¿no? Sí, sí. ¿Qué opinas de eso, no? O sea, digamos, la empresa privada ingresando a la industria espacial, ¿no? Sí, la verdad que es un dilema, tiene cosas buenas como tiene cosas malas.
Yo siento que por un lado todo esto de la ciencia espacial se está como polarizando un poco. Por ejemplo, China está haciendo su estación espacial, ellos solos lo están planeando hacer, aunque bueno, esto sí está tan no es privado, pero bueno, como que por ese lado como que es un poco malo porque bueno, la cosa es que todos los planetas colaboren juntos, y todos los países, perdón, colaboren juntos, y eso estaría bueno, pero al mismo tiempo el capital privado es algo bueno porque si nos ponemos a comparar el ritmo de trabajo de SpaceX con el de la NASA, SpaceX logró en Mucho 10, más 15 rápido. años lo que la NASA tardó muchísimo tiempo en hacer, ya la cantidad de cohetes que tienen, y lo vemos en el ejemplo del Starship que está pasando en este momento, es increíble el avance que están haciendo. Bueno, creo que las ciencias del espacio en este momento están un poco, como les digo, tipo están tirando de los dos lados, tienen cosas buenas, cosas malas, pero la verdad es que está bueno que se siga apoyando las empresas privadas, porque están haciendo bastante. Claro, una de las críticas que tenía, ¿no? Era que, bueno, yo no, que tiene, digamos, la opinión pública respecto a eso era que justamente las empresas privadas, como buscan en algún tipo generar algún tipo de ganancia, ¿no? Se pueden saltear algunos procedimientos de seguridad o etapas de seguridad, ¿no? O sea, digamos, la NASA va a tratar de hacer lo más seguro posible, Sí. pero las empresas privadas van a de repente saltarse algunos pasos, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Y bueno, la idea en realidad es que, bueno, obviamente hagan todo lo más seguro que puedan, aunque tampoco creo que lo hagan de una manera tan peligrosa, porque al fin y al cabo, por ejemplo, SpaceX tiene sus trabajadores y no van a tratar como de ponerlos en riesgo o algo así. Bueno, aunque bueno, ya vimos hace un par de semanas cómo explotó la Starship, pero bueno, todo esto está controlado, siempre hay como un riesgo y siempre se controla de alguna manera. Y bueno, yo creo que mientras el objetivo se logre y que nada, no hayan daños de por medio, está dentro todo bien. Perfecto. Gracias, Sofi. ¿Daniel? Sí, Sofi, quería hacerte una pregunta. Mira, me interesó muchísimo, tú hiciste un paper o un ensayo, si no me equivoco, acerca de la basura espacial. Quisiera preguntarte, ¿qué tanta basura espacial crees que tenemos actualmente y qué tan peligroso consideras que puede ser para nosotros la misma, ¿no? Sí, obviamente no podemos confiar fielmente a las estadísticas porque siempre hay más basura de la que se supone. Bueno, sí, por ejemplo, la ESA, la Agencia Espacial Europea, dice que hay 35 millones de piezas, en realidad hay muchas más porque son tan pequeñas que son difíciles de detectar, entonces no podemos confiar en esos números, siempre tenemos que estar más precavidos para poder evitar esas, no sé, esos daños que pueden llegar a pasar en el espacio. Entonces, sí, yo creo que nos afecta a todos de mayor o menor medida, ya sea un astronauta que está en la estación espacial, que obviamente corre más riesgo, que nosotros que dependemos todo el tiempo de los satélites, aunque no nos demos cuenta. Hoy nuestra vida, nuestro ritmo de vida es imposible de sostener sin los satélites. ¿Qué podría pasar? ¿Podría reingresar a la atmósfera algún pedazo de basura espacial y hacernos algún tipo de daño? Bueno, eso dependiendo de la zona de la órbita en donde se encuentra. Sabemos que hay diferentes tipos de órbita y bueno, la mayor cantidad están en la órbita más baja, lo cual sí es la más riesgosa y en la que tarda menos tiempo en volver a caer, así que sí, podría llegar a pasar. Pero bueno, a la vez, no sé, no es tan peligroso, digamos, que caigan porque la mayoría son pedazos tan pequeños, o sea, chocaron tantas veces, colisionaron tantas veces entre ellos que ya sus tamaños son diminutos. Hay algunas que son de menos de 1 centímetro, entonces, bueno, Wow. esperemos que se caigan, que no sean las más grandes. Uy, y qué interesante, Sofi, qué interesante. De verdad que muy, muy, muy ilustrativo, porque no sabía este tema y la verdad que después de ver eso, hay que preocuparnos por todo. Quique, querías Y hacer sí, una pregunta, Quique. Sí, Quique, una última pregunta. Con respecto a los viajes espaciales, podremos, pues se están haciendo experimentos para poder vencer los efectos de la gravedad, como conté en mi bloque, que se da a los astronautas para que se puedan dar con mayor frecuencia, digamos, a futuro, poder hacer estos viajes con más personas a bordo, combatir los efectos que producen la gravedad si es que se hacen estos experimentos ya sea en Tierra o en las estaciones internacionales espaciales. no te escucho muy bien, no sé si es tu conexión o la mía, pero justo a él no le ¿Me escucho muy bien, escuchan perdón. ustedes? Sí, lo que ¿Ustedes me yo escuchan? te la traduzco, o sea, te la paso. Quique te pregunta, él explicó en su momento el tema de los efectos en las personas de Sí. la gravedad en el espacio y lo que decía Quique era
qué experimentos están haciendo justamente o qué vamos a hacer para evitar esto, ¿no? Porque obviamente son efectos que sí, a largo plazo, cuando las personas vengan a la Tierra otra vez, si vienen, van a generar problemas, ¿verdad? Sí, la verdad es que hay de todo, hay una gran cantidad de experimentos, pero bueno, los más extremos, por así decirlo, son los genéticos, pero bueno, a la vez son los que están dando mejores resultados. No se hicieron todavía en humanos, sino que se probaron en ratones en la Estación Espacial Internacional. Yo tengo, bueno, un posteo sobre eso en mi cuenta, si a alguien le interesa leerlo. Y bueno, la cosa es que inyectaron, o sea, modificaciones genéticas en los ratones, y bueno, a algunos se los inyectaron antes de viajar al espacio, y bueno, volvieron con una mejor resistencia a la baja gravedad, otros en el mismo espacio, y bueno, también lograron como resultados similares, pero no tan específicos como los primeros. Así que nada, creo que eso es uno de los avances más recientes que tenemos, pero bueno, obviamente no son en humanos, pero bueno, podríamos ver si funciona para el futuro, sería buenísimo, porque la verdad es que por ejemplo, un viaje prolongado de mucho tiempo a Marte sería de ida, porque de vuelta la persona no podría ser una persona funcional, no solo para desplazarse, sino como venían diciendo ustedes, el corazón, que son cosas que, o sea, no es que necesitas solamente para desplazarte, Sí, lo necesitas de todo acuerdo. el tiempo. Entonces Claro. es súper importante estos avances. Bueno, Sofi, ha sido Genial. súper ilustrativo tenerte. Muchísimas gracias por tu participación. Y no podemos cerrar este día, y sobre todo un día tan lleno de noticias y tan complicado para el mundo, sin preguntarte cuál es tu opinión, digamos, acerca de esta imagen. Sabes lo que se ha propagado hoy día, lo que ha pasado, ¿no?, en Estados Unidos. Sí. Bueno, ¿qué opinas de esta imagen? ¿Qué es lo que infieres? Sí, sí, la verdad es que, bueno, lo que pasó obviamente no es nada legal ni nada de eso y no tiene como, o sea, sus fundamentos tampoco son realmente como confiables o válidos. Entonces acá esto nos demuestra básicamente la educación en la sociedad, la desinformación, y bueno, también se estuvieron compartiendo muchísimas noticias o cosas así que en realidad eran puro como clickbait o cosas así que en realidad contribuyen a que, bueno, la sociedad empeore cada vez más. Entonces, bueno, si podemos rescatar algo de esto es que tenemos que enfocar más en, bueno, chequear fuentes, informarnos bien, la verdad que es algo muy importante. Qué interesante lo que dices, qué interesante porque las fake news, o sea, las noticias falsas, han sido lo que han llevado prácticamente a esto. ¿Qué opinas, Arturo? O sea, ¿qué es lo que crees que ha pasado con todo esto? Como dice Sofi, ¿no? Es un reflejo de la sociedad. A mí lo que me gustaría, o sea, lo que rescato de esto es que hay que darse cuenta en el Perú de que nosotros a veces decimos, ¿no? Las pseudociencias matan, ¿no? Directa e indirectamente, pero la desinformación también. La desinformación puede matar. Hay una persona que ha muerto hoy día ahí en esas manifestaciones, ¿no? Responsabilidad de quién no importa ahorita la responsabilidad de quién es, pero las motivaciones por las cuales las personas han ingresado al Capitolio, ¿no?, estadounidense son desinformación, básicamente, ¿no? Tú ves los reportajes y ves a las personas que todavía creen que Trump había ganado las elecciones legalmente y que era todo un montaje, y les preguntaban por qué, y lo que decían era que lo habían escuchado en noticias, en fuentes de noticias que nunca nadie había escuchado y que misteriosamente aparecieron solamente para las elecciones, ¿no? Entonces, yo creo que la desinformación es casi igual de peligrosa que la pseudociencia, y ahí vemos los resultados, ¿no? Matan, ¿no? Y justamente creo que ese es el objetivo de este programa y el objetivo que tiene Sofi también cuando divulgamos ciencia, ¿no? Desarrollar ese pensamiento crítico y escéptico, ¿no? Creo que la idea es evitar eso. Eso pasó en el primer mundo, no en Perú. Sí. En Imagínense. teoría. Bueno, Sofi, te damos las gracias y por favor, infórmanos acerca de tus redes, informa a la gente que te está escuchando, viendo, y para que te puedan seguir. ¿Dónde te contactan? ¿Cómo ven tus videos, etcétera? Sí, bueno, principalmente estoy divulgando en Instagram, que estoy activa, publico contenido casi diariamente, así que bueno, es donde más activa estoy. También estoy trabajando en, bueno, intentar también sostener la página en Facebook, aunque la uso un poco menos, así que bueno, Instagram es lo principal. Y bueno, cada tanto un poco también de ciencia en TikTok, porque bueno, eso llega a mucha gente joven y estaría bueno que aprovechar todos estos medios de comunicación para enseñar.
¿Cuál es la página, Sofi? Sofi.soyuz, ¿verdad? Sí. Ahí, como dice, pero con un punto. Sí. En Instagram. Perfecto. Ahí está abajo, ahí está justo saliendo abajo. Sí. Sí. Gracias, Sí. Sofi. Gracias por tu tiempo, gracias por tu participación. Una invitada de Gracias. lujo, joven, inteligente, súper informada de todo. Así que, más bien disculpa la hora que nos hemos pasado el tiempo. Ya es más de medianoche, ya va a ser 12:30 y hemos volado en tiempo. Sí. Así que, Arturo, te despides, Arturo, para dar el... Sí, bueno, despídense si quieres, Quique, primero. Yo Gracias cierro a el programa. Sí, muchas gracias, Sofi. Espero que me escuches otra vez, aunque sea para la despedida. Te agradezco hayas aceptado estar en el programa y ahora seguirte, ya que te tenemos como contacto en redes, pues apoyarnos entre divulgadores. Y esperemos que puedas estar en otra oportunidad aquí en el programa y hablar de otros temas. Así que muchas gracias y saludos hasta Argentina. Gracias a ustedes. Me despido. Gracias, Sofi. Muy amable y nos estamos viendo pronto. Espero que sí. Gracias. Bueno, yo cierro el programa. Gracias, Sofi, por estar acá hoy día. Saludos hasta Argentina. Espero que te vaya muy bien por allá con tu aventura esta divulgación científica, igual que nosotros por acá. Estamos para lo que nos necesites. Para cualquier consulta que quieras hacer o participar en el programa, nos ha gustado muchísimo y a la gente que nos está viendo también. Solamente, ya para cerrar el programa, gracias a Nacional TV Perú por darnos la plataforma y a la Sociedad Secular Humanista por promocionar el programa. Eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos han visto. Todas las preguntas, como dice Daniel, se las vamos a responder en Facebook o en Instagram, las que han quedado pendientes. Sugerencias de temas o preguntas sobre el programa, dudas, críticas, todo es bien recibido. Todo es bien recibido. Entonces, nos pueden buscar en Facebook, nos pueden buscar en Instagram y también, si quieren ver los programas, los cargamos 2-3 días después en YouTube, como los tres, como a la ciencia, van a ver el loguito del átomo, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles. Chao.